Muy buenos días, muchachos. Bienvenidos a todos a esta primera sesión del curso de razonamiento lógico. El día de hoy vamos a trabajar nuestro primer tema de la programación. El día de hoy vamos a trabajar el tema de proposiciones lógicas. Quizás muchos de ustedes han escuchado la palabra proposición. ¿Es una proposición? ¿No es una proposición? ¿Cómo es que se reconoce una proposición lógica? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Cuáles son las características de las proposiciones? ¿Cómo es que se reconoce una proposición? Y una vez que ya sabemos reconocer por ahí más o menos una proposición, ¿cómo se clasifica esta proposición? Nuestro tema de hoy se basa netamente en proposiciones lógicas, tanto el reconocimiento de las proposiciones, las características de la proposición y la clasificación de las proposiciones, ¿ok? Las proposiciones, muchachos, vienen de los juicios. Una proposición viene de un juicio. Un juicio, pues, es algún tipo de oración que afirma o niega algo. Ese es un juicio. Por ejemplo, si yo te menciono, la extraño demasiado, cada vez que la veo sonrío. Me hace tanto daño volver a pensar en ella. Lo que te acabo de mencionar, todos ellos son juicios. Son juicios que cumplen con función expresiva del lenguaje. La función expresiva, si alguno lo sabe, en lenguaje la función expresiva es aquella donde el emisor manifiesta sus estados de ánimo, sus emociones y sus sentimientos, ¿no? Son juicios expresivos. Pero existe otro tipo de juicios. Juicios como, por ejemplo, enciendan todos su cámara. Juicios como, por ejemplo, pónganse su mascarilla cuando salen. Juicios como, por ejemplo, están obligados todos a vacunarse. Juicios como, por ejemplo, ¿cuál es tu carrera a la que postulas? Esos juicios que cumplen con la función directiva del lenguaje, ¿función directiva cuál es? Aquella en donde buscamos estimular una respuesta en el receptor. Por ejemplo, una orden, una prohibición, una obligación, una pregunta, ¿no? Esos son juicios directivos o apelativos. Pero tenemos otro tipo de juicio que son aquellos que buscan transmitir conocimiento. Por ejemplo, Lima es la capital del Perú. Por ejemplo, Trujillo es una ciudad del norte peruano. Tacna es conocida como la ciudad heroica. Cristóbal Colón descubrió América un 12 de octubre de 1492. Irán Bingán descubrió Machu Picchu en 1911. Todos aquellos juicios que te estoy mencionando en este momento transmiten un conocimiento. Y cuando yo transmito un conocimiento hacia los demás, ese conocimiento transmitido puede ser evaluado a través de ser verdadero o ser falso. Entonces, existen diferentes tipos de juicios, pero de los juicios que yo te he hablado, solamente me interesa un grupo. Me interesan aquellos juicios que cumplan con la función de informar algo. Quiero que tú me informes algo, no que me expreses algo, no que me digas tus sentimientos, no. Tampoco que me des una orden, tampoco que me obligues o que me prohíbas algo. Quiero que me transmitas un conocimiento. Entonces, si tú me vas a transmitir un conocimiento, esos conocimientos, esa transmisión es lo que la lógica toma para estudiar a las proposiciones. ¿Ok? Entonces, dentro del grupo de los juicios, a la lógica le interesan estudiar aquellos juicios, acá está, mira, ve, que cumplen con la función informativa del lenguaje. ¿Qué cosa es la función informativa del lenguaje? Aquel tipo de función que transmite conocimiento. ¿Cómo se llaman ese grupo de juicios? Juicios aseverativos, que nosotros le vamos a bautizar, le vamos a dar otro nombre como proposiciones. Si a ti te preguntan en algún momento por proposiciones, es lo mismo a que te preguntaran por juicios aseverativos. Si te preguntan por juicios aseverativos, es lo mismo que te preguntaran por proposiciones. Y ahí está lo que es un juicio aseverativo. Es aquel que cumple con la función informativa del lenguaje. Entonces, vamos a ver cuáles son las características de estos juicios aseverativos o de estas proposiciones de manera general. ¿Cuáles son las características? A ver, en primer lugar, la función, ya la hemos dicho, ¿no? Aquí está. Esa es la primera característica. Aquí la tienes. La función informativa, la subrayo. La función informativa del lenguaje. Esa es la primera característica de una proposición. Segunda característica, y esta característica, muchachos, hace que ustedes sepan reconocer una proposición. Una proposición debe tener sentido. ¿Qué quiere decir que una proposición debe tener sentido? Una proposición tiene sentido, dice, mira, mira, tiene sentido, ¿cuándo?
cuando tiene consistencia con la realidad. O sea, tener consistencia con la realidad material, abstracta o concreta, pero tener consistencia con la realidad, ¿qué quiere decir? Que ha ocurrido realmente, ha pasado realmente, ha sucedido en el pasado, está sucediendo actualmente o va a suceder en algún momento. Eso es tener sentido. Tener sentido completo, hablar de nuestra realidad, hablar de toda la realidad, de todo lo que nos rodea. Y obviamente, pues, darle o asignarle a este sentido completo una consistencia con nuestra realidad. Por ejemplo, muchachos, si en alguna oración ustedes encuentran que te menciona, por ejemplo, Aristóteles es el padre de la lógica formal. Te pregunto, ¿está teniendo sentido completo? ¿Tiene sentido? Es decir, consistencia con nuestra realidad el mencionar Aristóteles es el padre de la lógica formal. ¿Ha existido Aristóteles? ¿Existió o es una invención? Tal vez alguien lo creó, tal vez es un personaje ficticio, nunca existió, tal vez simplemente es una invención de algo. ¿O sí existió realmente? Sí. Sí, sí, ¿no? Entonces, hablar de Aristóteles fue padre de la lógica, hablar de Demócrito, hablar de Platón, hablar de Anaxágoras, hablar de Boecio, hablar de Frege, hablar de Leibniz, Wittgenstein, Bertrand Russell, hablar de cada uno de los representantes de la lógica en la edad antigua, en la edad moderna, en la edad media, en la edad actual, tiene sentido completo, tiene consistencia con la realidad. Si yo les menciono, muchachos, Cristóbal Colón descubrió América, ¿tiene sentido o no? Sí. Sí. Tiene sentido, sí te puedo hablar de eso. Sí, correcto, sí te puedo hablar de eso. Muy bien, muy bien. Tiene sentido completo. Si yo, por ejemplo, se me ocurre hablarte de Don Quijote de la Mancha, enamorado perdidamente de Dulcinea. ¿Existió realmente Don Quijote de la Mancha? No, profesor. No, Fue es un creado. ficticio, es abstracto. Claro, son personajes ficticios de la literatura y ellos son producto de la invención de alguien, de la imaginación de alguien. Por lo tanto, no tiene sentido. Entonces, por ahí te vas dando cuenta cuáles no podrían ser proposiciones. Por ejemplo, los mitos. Los mitos, un mito no tiene consistencia con la realidad. Una leyenda no tiene consistencia con la realidad, ¿verdad? Hablarte de que Manco Cápac con Mama Ocllo caminaron y dice la leyenda que donde se hundía la barretilla de oro iban a construir el imperio incaico. Eso es un producto de alguna invención, de alguna imaginación para tratar de describir una realidad que nunca existió, ¿verdad? Y lo cual no hace que sea proposición, no lo hace proposición. Pero lo que sí realmente existió, lo que tenemos pruebas de su existencia, como hablarte de la captura de Atahualpa en Cajamarca, eso tiene hechos de la realidad, ¿no? Hablarte de Francisco Pizarro, es como hablarte de Cristóbal Colón, es personajes de la historia que realmente tienen un sustento real. Y eso es proposición. Entonces, la primera característica de una proposición es tener sentido. ¿Qué cosa es? Tener consistencia con nuestra realidad. La segunda está acá al lado, al lado, al lado. La segunda dice tener significado. ¿Qué quiere decir que una proposición tiene significado? Y una vez que esta proposición tiene sentido completo, o sea, tiene consistencia con la realidad, tú puedes asignarle un valor de verdad. Tú puedes asignarle un valor de veracidad. ¿Qué cosa es un valor de verdad? Para quizás muchos que no sepan. ¿Qué cosa es un valor de veracidad? Un valor de veracidad es el valor verdadero o falso que toma una proposición comparándola con la realidad. Por ejemplo, yo les mencioné, Cristóbal Colón descubrió América, tiene sentido. Ahora, asígnale un valor de verdad, es verdadero. ¿Por qué? Porque tiene consistencia en nuestra realidad y obviamente ha sucedido tal como lo digo, por eso es verdadero. Si yo te digo, por ejemplo, Quito, Quito es la capital de Chile, es una proposición, tiene sentido completo, Quito, Chile, claro, tienen sentido completo, pero su valor de verdad es falso, ya que no cumple en la realidad.
Ese es un valor de verdad, ya sea el valor verdadero o falso que asume una proposición. ¿Qué más? Nos dice que una proposición afirma o niega algo. ¿Qué significa o qué quiere decir que una proposición afirma o niega algo? Al decirme que una proposición afirma o niega algo, quiere decir que tiene verbo, la presencia de un verbo. ¿Ok? Lo voy a colocar acá. Nos quiere decir la presencia de un verbo. Una proposición, muchachos, necesariamente tiene que tener un verbo. Tiene que haber una acción de afirmar o negar algo. Necesariamente la presencia de un verbo. ¿Ok? Dice que una proposición también tiene valor de verdad. Ya hemos dicho que un valor de verdad es el valor ya verdadero o falso que sume una proposición. Pero no puede ser ambos a la vez. Una proposición no puede asumir dos valores al mismo tiempo. O sea, no puede ser verdadero y falso al mismo tiempo. Eso es imposible. No puede una proposición tomar dos valores al mismo tiempo. Una proposición o es verdadera o es falsa, pero no va a ser verdadera y falsa al mismo tiempo. Eso jamás ocurre en las proposiciones. Y por último, me dice que hay proposiciones que no se puede saber si son verdaderas o falsas. Muchachos, muchas veces ustedes cuando tengan una proposición, ¿qué es lo que van a hacer? Van a querer atribuirle un valor de verdad, pero quizás no van a saber si es verdadera o falsa. Y no están obligados a saber su valor. O sea, no están obligados a saber si es verdadera u obligados a saber si es falsa. Basta con que ustedes sepan que puede ser verdadera o basta con que ustedes sepan que puede ser falsa para que sea una proposición. Las proposiciones también, no todas son verdaderas. Muchas veces los chicos quieren que la proposición sea verdadera. Por ejemplo, yo les he mencionado hace un momento un ejemplo con respecto a Quito y Chile. Yo te puedo decir, por ejemplo, Japón es un país de Sudamérica y el chico piensa que no es proposición. Dice, no es proposición, profe. ¿Por qué? Porque es falsa. Ya pues, si tú me estás diciendo que es falsa, entonces sí es proposición. ¿Por qué? Porque una proposición puede ser verdadera o falsa. En cambio, las que no son proposiciones no tienen valor de verdad. Las proposiciones, muchachos, no van a ser necesariamente verdaderas. Van a haber proposiciones falsas también. Y eso hace que sea una proposición. Hay que tener bastante cuidado. No estamos obligados a saber el valor de verdad, pero lo que sí estamos obligados a saber que puede ser verdadera o puede ser falsa. Esas son las características de las proposiciones. Muy bien. De estas características se desglosa el reconocimiento de las proposiciones. Vamos a hablar del reconocimiento de las proposiciones, ¿ok? ¿Alguna pregunta? A ver. Cuando dijo que era falso, había dicho que tenía el sentido completo era la consistencia de la realidad, entonces teníamos que verificar si era real o era, por ejemplo, inventado, como había dicho eso del Quijote con Dulcinea, y eso de Quito era falso, entonces al momento de compararlo con la realidad, ¿tendría sentido completo o esa parte no me queda Ya, claro? muy bien. A ver, voy a explicarlo acá, ¿ok? Voy a explicar acá los pasos. Miren cuáles son los pasos. Vamos a explicar un algoritmo. Bueno, quizás algunos de ustedes no saben lo que es un algoritmo, pero voy a tomarlo como ciertos pasos en un diagrama, ¿ok? Miren, miren, ¿ah? Primero, nosotros tenemos que verificar el sentido, ¿ok? El sentido. ¿Qué cosa será el sentido? La consistencia con la realidad, ¿no? Consistencia con la realidad. Ese era el sentido. ¿Estamos bien? ¿Ok? ¿Estamos bien? Listo. Si tiene sentido, entonces continúo con el valor de verdad. ¿Qué cosa es el valor de verdad? El valor verdadero o falso de esa proposición. Si no tiene sentido, simplemente ya no es proposición. Así, mírenme. ¿Ok? Listo. Entonces, cuando tienes el valor de verdad, puede ser verdadero o puede ser falso. Ahora, vamos con el ejemplo de Dulcinea Don Quijote de la Mancha, ¿ya? Vamos a colocar dos ejemplos para que quede entendido esta parte. Mírenme, voy a colocar Don Quijote de la Mancha, Don Quijote de la Mancha. Disculpen la rapidez con la que estoy escribiendo, pero lo importante es que lo entiendan. Don Quijote de la Mancha está enamorado, enamorado, enamorado
de Dulcinea, ¿ya? Dulcinea. Y acá coloqué otro. Japón es un país sudamericano. Sudamericano. Listo. Vamos a analizarlo para los dos, ¿ok, Nayeli? Vamos a analizarlo para los dos. Mira, a ver. Primero, Don Quijote de la Mancha. Vamos primero acá. Este es el primer paso, miren. Este es el primer paso. A ver, a ver, a ver. Sentido, es decir, consistencia con la realidad. Verifiquemos eso primero. Don Quijote de la Mancha está enamorado de Dulcinea. Sentido. Pregunta, ¿tiene consistencia con la realidad? O sea, ¿realmente existe Don Quijote de la Mancha? ¿Realmente ha existido Dulcinea? ¿Forman parte de nuestra historia? ¿O han sido invenciones y creaciones por alguien que obviamente se las ha imaginado? Fueron invenciones. ¿Qué me dice? Fueron creaciones. Un personaje ficticio. Claro, son creaciones, ¿no? Entonces, respuesta, ¿sí tienen sentido o no tienen sentido? ¿Cuál es la respuesta? No tendría Ahí está. sentido. Tiene sentido. Ah, entonces, como no tiene sentido, ¿qué es lo que vas a decir tú? No es No hay proposición. No es una Listo, proposición. que no es una proposición. Y ahí se quedó, nada más, no es proposición. En cambio, supongamos que yo tengo Japón, es un país sudamericano. Consistencia con la realidad, ¿existe Japón? Sí. Sí. ¿Existe Sudamérica? Sí. Sí. ¿Hay También. una realidad para los dos? Sí. Sí. Entonces, Tolerante sí, mira, ve, proposición. sí tiene consistencia con la realidad. Y como sí tiene consistencia con la realidad, segundo paso es este. Valor de verdad. Ahora tengo que saber si es verdadero o falso, porque ya sé que tiene consistencia con la realidad. Entonces, Japón es un país sudamericano. ¿Es verdadero? No, ¿verdad? No. ¿Es falso? Falso. Es falso. Es falso. Entonces, ¿qué diríamos? Japón es un país sudamericano, tiene sentido completo, consistencia con la realidad, y su valor es falso. Por lo tanto, esto hace que sea una proposición. ¿Y qué proposición será? Será una proposición falsa. ¿No ven? Esa es la diferencia, ¿ok? Esa es la diferencia. Muchas veces el alumno se confunde ahí. ¿Por qué? Porque supongamos que utilizo personajes ficticios, ¿ya? Utilizo personajes ficticios. Supongamos que digo, Morfeo es el dios del sueño, ¿ya? Yo digo Morfeo es el dios del sueño y mira cómo lo utilizan a veces los alumnos mal. Yo menciono Morfeo es el dios del sueño. Acá lo escribo, mira. Morfeo es el dios del sueño. ¿Y saben lo que hacen los alumnos? Se van acá se van directamente. Directamente se van a asignarle un valor de verdad. Pero esos no son los pasos. ¿Cuál es el primer paso, muchachos? El sentido completo, ¿no? La consistencia con la realidad. Ese es el primer paso. Y los chicos se van acá, miren, acá se van los chicos. Directo quieren darle un valor de verdad sin ver si tiene sentido completo. Y los chicos se equivocan. Acá dicen, Morfeo es el dios del sueño. Verdadero, dicen, profe, verdadero, si es proposición. Y se saltaron este paso de acá. Mira lo que sucede. Tienes que seguir un orden. Morfeo es el dios del sueño. Consistencia con la realidad. ¿Ha existido realmente Morfeo? Pregunta. No. No existió Morfeo. No existió Morfeo. No existe Morfeo. Por lo tanto, no, abajo. ¿Qué cosa? No es Es una proposición. Y se acabó. Y se acabó. Ya no hay necesidad de asignarle un valor de verdad, pues. ¿Se dan cuenta? Ese de ahí es el esquema que nosotros debemos seguir para un reconocimiento de una proposición. Muchas veces yo les digo, muchachos, los tres cerditos, uno construyó su casa de paja, el otro construyó su casa de madera y el otro su casa de ladrillo. ¿Es proposición? Y me dicen, sí. ¿Por qué? Porque es verdadera, dicen. Porque es verdadera, sí, profe, así pasó. ¿Por qué? ¿Qué hicieron esos chicos? Se fueron directamente a Cabe. Acá se fueron directamente, cuando ustedes saben que este no es el primer paso, pues. El primer paso es el sentido. Entonces, cuando ustedes dicen, los tres chanchitos construyeron su casa, los tres chanchitos no existieron. Es una invención, es el producto de imaginación. Por lo tanto, no tiene sentido, no es proposición. Así se tienen que dar cuenta de las proposiciones y las que no son proposiciones, ¿ok? Espero que con eso quede entendido para la señorita su pregunta, ¿ya? No se olviden, primero hay que asignarle el sentido completo, la consistencia con la realidad, y ya después se le asigna el valor verdadero o el valor falso. Muy bien, continuemos. A ver, entonces, de acuerdo a esto,
reconocemos una proposición y vamos a comenzar con las que no son proposiciones lógicas. No son proposiciones lógicas los mitos, porque son invenciones, las leyendas, las fábulas. ¿Por qué las fábulas? Porque en las fábulas es donde se humaniza a los animales, ¿cierto? Por ejemplo, los tres chanchitos, se los humaniza en la fábula Caperucita Roja, ¿no? Por ejemplo, hablar de qué más otra fábula donde se humaniza a los animales, la Caperucita Roja, los tres chanchitos y más fábulas que tienen donde humanizan a los animales. Obviamente eso es producto de una invención. Los refranes, hablar, por ejemplo, de camarón que se duerme se lo lleva la corriente, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿qué más? Manzana podrida corrompe a sus compañeras, ¿no? Diferentes tipos de refranes. No cumplen con la realidad. Pues que en algún momento a ti te dijeron, caballo que regalado no se le mira el diente. Y tú, ay, sí me pasó. Eso no es una realidad. Eso quizás es un dicho, algo que tú tienes que utilizarlo para ser mejor persona o no sé, pero no es que pase realmente todos los días. Una metáfora de la misma manera, un proverbio tampoco, no son proposiciones. ¿Por qué? Porque no tienen sentido. ¿Ok? Porque no tienen sentido. ¿Qué más no son proposiciones lógicas? Las doxas, las opiniones. Muchachos, las opiniones no son proposiciones. Tu opinión es muy subjetiva. Muchas veces discuten. Yo he visto un montón de personas, alumnos, docentes, discutir sus opiniones. ¿Cómo es posible que tú quieras que otra persona acepte tu opinión, cuando esa es verdadera para ti, pero no verdadera para él? En cambio, las proposiciones son verdaderas para todos, falsa para todos. No son valoraciones. Por ejemplo, dices, eres la chica más hermosa que he conocido. Esa es tu opinión, eso será para ti, pero no quizás para otra persona, ¿no? O quizás una señorita dice, la inteligencia es lo más hermoso de un hombre, valorando. Es el helado más rico que he probado, estás valorando algo. Eres el chico más feo que he visto, te están valorando. Eres muy intenso cada vez que me escribes, también te están valorando. Y esas son opiniones o valoraciones las cuales no pertenecen al rango de las proposiciones. Las opiniones no están ahí, al igual que las doxas, no están ahí. Muy bien, no se olviden de eso. ¿Qué más? Los enunciados que usan personajes ficticios. Claro, los personajes ficticios, ¿en dónde están generalmente? En la literatura. La literatura utiliza un montón de personajes ficticios, ¿no? Por ejemplo, hablas de Virgilio, de Dante, hablas de Don Quijote, Dulcinea, Sancho Panza, hablas, por ejemplo, no sé, Romeo, hablas de Julieta, diferentes tipos de personajes ficticios de nuestra literatura. Todos esos personajes ficticios que están dentro de la literatura no son proposiciones, más no las obras. Ojo, los personajes ficticios no son proposiciones, pero las obras sí son proposiciones. Si yo, por ejemplo, te digo, La Divina Comedia es una obra escrita por Dante Alighieri. ¿Existe la Divina Comedia o no existe la obra, la Divina Comedia? Lo puedes tener en casa, puedes tener por ahí. La obra en físico, aquí está la obra, la Divina Comedia. Dice, escrita por Dante Alighieri, veo, autor. Existe la obra sí existe como una realidad, ¿no? Si yo te digo, por ejemplo, el cuento de los tres chanchitos es una fábula, o puedo decir, los tres chanchitos es un cuento infantil. Pregunta, muchachos, ¿los cuentos infantiles existen o no existen? ¿Qué me dicen? Sí, profesor. Sí Existen, ¿no? Sí existen. Entonces, ustedes pueden ver si es que realmente los tres chanchitos es un cuento infantil. O sea, hablamos de la obra, hablamos del cuento, de eso, no de los personajes ya. ¿Te das cuenta la diferencia? Hablamos de lo material, de lo que sí existe, que es lo que está escrito. Entonces, todo lo que sí existe, obviamente ya es una proposición, pues, ¿no? Acá dice, Virgilio acompañó a Dante en su ascenso al paraíso. Eso no es proposición, es un fragmento de la obra Divina Comedia, ¿no? La pelona se aparecerá en el cuarto a las 12 de la noche. Una superstición, no existe. Morfeo es el dios del sueño, mira. Morfeo no existe. Por lo tanto, eso no es proposición, pues. Porque si no, Morfeo iría todas las noches a todas las casas de todas las personas que van a dormir.
Y Morfeo te va y te hace, ay, duérmete, y te duermes. No puede eso suceder. Eso es un personaje ficticio. Pero muchachos, puede cambiar. ¿Qué pasaría si dice, Morfeo es el dios del sueño? Según la mitología griega. Ahora la pregunta es, ¿la mitología griega existe o no? Existe. Sí. Sí, profesor. Existe. La mitología griega sí existe, ¿no? Dentro de la mitología griega está, pues, Afrodita, no sé, está Zeus, diferentes tipos de dioses dentro de la mitología. Y tú puedes ver si realmente Morfeo está o no está en esa mitología griega. Ahora ya se convirtió en proposición. ¿Saben por qué se convierten en proposiciones ya? Porque tú le das un referente de la realidad. Tú le estás dando un referente en la realidad, lo que sí existe. Lo anterior quizás no, pero lo nuevo que tú le estás agregando, eso sí existe. Por ejemplo, decir, Manco Cápac y Mama Ocllo fundaron el imperio incaico. Eso no es proposición. Pero si después de eso dice, según el libro de historia del Perú, ¿cuál es la consistencia en la realidad ahora? Manco Cápac, Mama Ocllo. El libro existe. El libro de Historia. Según la historia del Perú. Que el libro de historia del Perú existe, ¿no? El libro sí existe y ahí puedes ver si era verdadero o falso. ¿Lo ven? Esa es la gran diferencia. Tú le das consistencia con la realidad. Otra cosita más, muchachos. Los personajes, lo que está escrito, lo que dice la Biblia, tampoco es proposición. ¿Ya? Yo estoy diciendo que no es proposición, no que sea falso, recuerden, no es proposición. ¿Por qué? Porque la Biblia la están considerando dentro de la literatura. ¿Ya? Hablar, por ejemplo, de Jesucristo nuestro Salvador vendrá pronto, no es proposición. Hablar, por ejemplo, de que Pedro negó 3 veces a Jesucristo, no es proposición. Ahora, si tú le asignas a algo de la realidad, ya se convierte en proposición. Por ejemplo, Pedro negó 3 veces a Jesucristo, según el Nuevo Testamento, según el libro del Nuevo Testamento. El libro del Nuevo Testamento existe. Y en ese libro yo puedo ver si eso sucedió o no. ¿No ven? Ahora ya le dan un sustento en la realidad. ¿Ok? Todos los personajes, todo lo que está escrito dentro de la Biblia como tal, no son proposiciones. ¿Ya? Tómenlo en cuenta. Sigamos. ¿Qué más no son proposiciones? A ver, ¿qué nos dice? Los enunciados sin sentido. Muchachos, ¿qué es lo primero? ¿Cuál es el primer paso? A ver, si se acuerdan. ¿Cuál es el primer paso para determinar una proposición? ¿Cuál es el primer paso que lo escribí? La realidad. Con la realidad. Consistencia con la realidad. Los escucho. ¿Se acuerdan? Sentido con la realidad. Consistencia de la El realidad. sentido, ¿no? Realidad. El sentido, ¿verdad? ¿Qué cosa era el sentido? La consistencia con la realidad. Miren lo que dice acá. Sin sentido. Sin sentido no son proposiciones. Esto de acá, muchas veces ustedes, ¿qué es lo que van a querer? Se van a saltar este paso. Se van a saltar el paso del sentido y se van a ir acá. Se van a ir acá al valor de verdad. Acá se van a ir. Ya les he dicho que no se deben saltar los pasos. Y acá no se puede y acá no es proposición, ¿no? No es proposición. Algo así lo escribí. Ya. Miren, yo les digo los cerros hablan. ¿Y saben lo que hacen los alumnos? Me dicen falso. Ah, y como es falso, sí es proposición. Eso hacen, ¿ah? Muchachos. ¿Qué hizo este joven? ¿Respetó los pasos o se fue directamente al valor de verdad? Fue directamente. Se fue directamente a valor de... Entonces yo te pregunto, ¿tendrá sentido lógico, coherencia lógica, hablar de cerros y hablar? O sea, los cerros hablan, los cerros caminan, los cerros vuelan. ¿Son características que se le puede atribuir a los cerros el hablar, el caminar, el volar? ¿Qué dicen? ¿Sí le pueden atribuir esa característica? No se puede. No tiene coherencia, pues. No tiene coherencia, no tiene sentido decir los cerros hablan. Mucho menos decir los números bailan. No tiene coherencia, no tiene sentido. Por eso dice los enunciados sin sentido. Por ejemplo, si yo te digo la luna es de queso, ¿qué me dirías? ¿Falso o me dirías que no es proposición? No proposición. Que no es proposición, ¿verdad? Que no es proposición, ¿correcto? Me dirías que no es una proposición, porque no tiene sentido, pues. ¿Cómo voy a decir que la luna es de queso?
¿Cómo le voy a atribuir una característica a la luna de ser de queso? No se puede, ¿verdad? Entonces no es proposición. Tengan, claro, ahí están las metáforas, Karen, muy bien. Ahí pueden estar, por ejemplo, todas las mentiras, todas las cosas sin sentido que te decía tu ex, ¿no? Sin ti no puedo vivir. Y ahí sigue respirando, ¿lo ves? Y con otra todavía respira. Pero eso de ahí no tiene sentido, ¿no? Hablar, por ejemplo, mezclar dos cosas que no tienen coherencia. Por ejemplo, decir el sintagma verbal del promedio aritmético del nitrógeno. El sintagma verbal del promedio aritmético del nitrógeno. No tiene sentido. Estoy hablando, estoy mezclando lenguaje con matemática, con química. No tienen sentido completo. Mucho cuidado con eso, ¿ya? No tienen sentido completo. ¿Qué más? No se usa correctamente los niveles del lenguaje. Esto quiero que quede claro. Esto de acá te voy a explicar para que tú lo entiendas y lo entiendas bien. ¿Qué cosa es el metalenguaje? El metalenguaje es el uso de las comillas. Existen diferentes palabras que necesitan estar en comillas para que tenga sentido. Si no, no tendría sentido. Se dice que se usa comillas, mira. Se dice que se usa comillas cuando nos referimos a la palabra en sí, a la palabra en sí. Se dice que no se usa comillas cuando nos referimos al objeto de la realidad, al objeto de la realidad. Usa comillas cuando te refieres a la palabra. No usa comillas cuando te refieres al objeto. Ejemplo, profe, porque quiero entenderlo. Mira, voy a colocar la misma palabra. Perro y perro, ¿ok? Lo mismo, el mismo ejemplo para que tú los diferencies. Solamente que el primer perro lo voy a colocar con comillas y el segundo perro no va a tener comillas, ¿ok? Vamos a ver. Dice que cuando se usa comillas se refiere a la palabra. Y dice que cuando no se usa comillas se refiere al objeto. Yo voy a comenzar con el primero acá, el del perro con comillas. Perro con comillas se refiere a la palabra. Y yo te voy a decir, por ejemplo, es un sustantivo. Estoy hablando de la palabra perro. La palabra perro es un sustantivo. ¿Qué más me pueden decir de la palabra perro? A ver, ¿qué me pueden decir de la palabra perro? Es un animal. Tiene dos vocales. Tiene dos vocales. ¿Qué más me pueden decir de la palabra perro? Tiene dos sílabas. Una palabra grave. Tiene, claro, tiene dos sílabas. Muy bien, es una palabra grave. Muy bien, ya lo están entendiendo ya. Es una palabra. ¿Qué más pueden decir de la palabra perro? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más pueden decir? Tiene Tiene género. tres consonantes. ¿Te escuché? ¿Te escuché? Tiene género. Es de género masculino, tal vez, ¿no? Es de género masculino, ¿no? Perro, género masculino. La palabra perro, la palabra perro. Cuando ustedes vean que está entre comillas, no lleva acento ortográfico también, correcto, muy bien. Esto es lo que se puede decir de la palabra perro. De la palabra perro porque tiene comillas. Acá dice, se usa comillas cuando hablamos de la palabra. Ahora, vamos con el segundo ejemplo. Vamos con el segundo ejemplo ahora. Dice que no se usa comillas. ¿Vas a bajar volumen o no? Ya está. Ahora, segundo ejemplo. Dice que no se usa comillas cuando hablas del objeto. Ahora sí vas a hablar del objeto de la realidad, del objeto de la realidad, el perro. Ahora háblame de la realidad. ¿Qué me vas a decir del perro? Ahora, de la Es un realidad. mamífero. Es un animal. Con patas. Correcto, es un animal, es un Tiene mamífero, 4 patas. muy bien, es cuadrúpedo, es un canino, muy bien, es un canino, es vertebrado, bonito, bonito, es vertebrado. Y todo lo que puedas decir del objeto de la realidad. ¿Te das cuenta de la diferencia ahora en el uso de comillas y el uso de las no comillas? Si yo, por ejemplo, te digo, eucalipto, eucalipto tiene a las 5 vocales juntas.
¿Debería llevar comillas eucalipto o no debería llevar comillas eucalipto? Sí debería llevar. Sí, debería llevar. ¿Verdad? Debería llevar comillas. Y si yo te digo, eucalipto es un árbol aromático. Sin comillas. Debería llevar. comillas. No debería llevar comillas, ¿cierto? ¿Se dan cuenta? Ese es el uso de las comillas. Ese es el uso de las comillas. Las comillas cuando hablas de la palabra en sí. Y cuando no lleva comillas, cuando no hablas de la palabra, cuando hablas del objeto, no usa comillas. Entonces, tú tienes que ver cuál está correctamente escrito. Si está correctamente escrito, es proposición. Si no está correctamente escrito, no es proposición. Ejemplo, a ver, ejemplo. ¿Cuál de estos dos, miren, está correctamente escrito? ¿El primero o el segundo? El segundo. El segundo, ¿cierto? Muy bien. El segundo está correctamente escrito. Entonces, el segundo es proposición y el primero no proposición. ¿Lo ven? Así lo van a reconocer. Entonces, el primero está mal escrito porque necesita comillas, pues. En cambio, el segundo está correctamente escrito. Proposición. El que está correctamente escrito es proposición y el que no, no es proposición. Siguiente. ¿Cuál de los dos está correctamente escrito? Correctamente El que tiene escrito. comillas. El segundo. Segundo. No tiene comillas. El segundo está correctamente escrito. Claro, ¿por qué, profe? No entiendo. Porque dice César Vallejo, sin comillas. Y cuando no tiene comillas, hablas del objeto de la realidad. O sea, estás hablando de César Vallejo, del poeta, del ser humano. ¿Y qué te está diciendo? Que nació en Santiago de Chuco. Correcto, está correcto. Pero en el primero dice César Vallejo con comillas. Y ahí estás hablando de la palabra César Vallejo. Estás hablando de la palabra César Vallejo. Y una palabra no puede nacer, pues. Una palabra no nace. Entonces es incorrecto, ¿lo ven? La primera no es proposición. O sea, no necesariamente tiene que tener comillas para que sea correcto. ¿Ah? Yo puedo escribir, por ejemplo, gato y lo coloco comillas y coloco es un felino. Dígame, ¿sería correcto decir gato es un felino así con comillas? No, está mal. No, ¿verdad? Está incorrecto, claro. ¿Por qué? Porque cuando lo coloco comillas estoy hablando de la palabra y yo no puedo decir que la palabra felina, no. No tendría que tener. Ahora sí está correcto. Entonces, no necesariamente el uso de las comillas quiere decir que le está correcta la proposición, no. Hay que fijarnos, ¿ya? Se usa comillas cuando te refieres a la palabra, no se usa comillas cuando te refieres al objeto. Y una cosita más. Todos los títulos de las obras, todos los nombres de las obras literarias tienen que ir en comillas. Porque nos referimos a la palabra escrita en el libro. Por eso tiene que ir en comillas. Trilce, entre comillas. Romeo y Julieta, comillas. Tienen que ir entre comillas porque hablamos de la palabra escrita en el libro. ¿Ok? No se olviden, ese es el uso del metalenguaje. Sigamos, sigamos. Dice que tampoco son proposiciones lógicas los enunciados donde predominan los deseos, los anhelos, no son proposiciones, los deseos, los anhelos, los pedidos, las súplicas, las órdenes, los mandatos, las prohibiciones, no son proposiciones. ¿Ok? Tú encuentras un orden. Dice, ay, sueño con ser un gran profesional. No es proposición. Deseo ganarme un automóvil en el próximo sorteo. No es proposición tampoco. Ahí están, ¿ah? Deseos, anhelos, pedidos, súplicas, órdenes, mandatos y prohibiciones. No son proposiciones. ¿Qué más no son proposiciones? Las expresiones con más de un sentido. Cuando a veces nosotros sin querer hablamos en doble sentido, utilizamos incorrectamente el lenguaje, pues no utilizamos incorrectamente la gramática y hablamos en doble sentido. El perro de tu ex me mordió en la pierna. Ayer me encontré con el perro de tu ex, dicen muchos. Se perdió el cabrito de mi tío. Doble sentido, porque yo no sé si se refiere al cabrito o al tío. ¿Cuál de los dos se perdió? ¿Te dan cuenta? Doble sentido. Esa es la anfibología. El puerco de mi sobrino se está revolcando en el lodo. Doble sentido también. No sé si es mi sobrino o el animal. ¿Quién se está revolcando en el lodo? Doble sentido. Esa es la anfibología. ¿Qué más? Los verbos en infinitivo. Por ejemplo, ustedes encuentran solito a la palabra amar, a la palabra correr, a la palabra sonreír, gritar, bailar,
a la palabra mirar, ustedes encuentran los verbos en infinitivo, no son proposiciones. ¿Por qué? Porque son conceptos. Son conceptos, más no proposiciones. No se olviden. ¿Qué más? Las creencias, obviamente, pues una creencia no tiene un sustento lógico, ¿no? Una creencia no tiene un hecho científico, ¿no? Una creencia no tiene consistencia realmente con la realidad. Hablar del hombre que se transforma en lobo, hablar de bañarse con ruda, cruzar un gato negro, ¿no? Creencias y supersticiones no son proposiciones, no tienen consistencia con nuestra realidad. No son proposiciones los enunciados abiertos. Muchachos, los enunciados abiertos. ¿A qué me refiero cuando digo un enunciado abierto o indefinido? La lógica es exacta. Y como la lógica es exacta, necesitas saber cuáles son los componentes del enunciado. ¿Ok? Tú necesitas darle un valor de verdad. Y no tiene que faltar ningún dato. Todos los datos tienen que estar ahí. Por ejemplo, miren, los enunciados abiertos son aquellos en donde no sabemos de quién nos están hablando. No sabemos a quién se refiere. Algunos de ustedes quizás acá se va a confundir. ¿Por qué? Porque yo les voy a decir lo siguiente. Miren, miren, X más 5 es igual a 10. Y yo les voy a preguntar, ¿cuánto vale X? ¿Quién es X? 5. ¿Cuánto? 5. 5. Ya, y ahí viene mi pregunta. ¿En dónde te dice que vale 5? ¿En dónde? La pregunta fue quién era X, ¿no? Ustedes me dijeron 5. Y la pregunta es, ¿en dónde me dice que la X vale 5? Porque yo no la veo. Ahí se equivocan los alumnos, ¿ven? Ahí se equivocan los alumnos, Nayeli. ¿Sabes por qué se equivocan ahí? Porque piensan que es álgebra. Piensan que están en ecuaciones. Piensan que te dice de la siguiente ecuación despejar el valor de X y decir cuánto es el valor. No estamos en álgebra, estamos en lógica. La lógica es exacta. Si X más 5 es igual a 10, necesito saber cuánto es X. ¿Ustedes qué han hecho? Han hecho esto, X más 5 es igual a 10. Bueno, el de acá pasa al otro lado y pasa a restar. Y el de acá 10 menos 5 es igual a 5. Esto no es lo que te están pidiendo. La lógica es simple, muchachos. La lógica es simple. ¿Quién es X? Tú tienes que, mira, tienes este ejercicio y solamente le preguntas, ¿quién es X? Pregúntale a Nayeli, ¿quién es X? ¿Te dice? ¿Te dice quién es X? Es un valor no definido. No te dice quién es X. Es un valor indefinido. No sé quién es, ¿verdad? Por lo tanto, no es proposición. Así nada más. Se acabó. No es proposición porque yo no sé quién es X. Siguiente, miren, ve. ¿Quién es A? No lo sabe. No sabemos. No ¿Quién es B? ¿Quién es Valor B? indefinido. No sabemos. No es proposición. No sabemos. No es proposición. Siguiente, ojo con esto, ¿ah? La lógica es exacta, no se olviden. ¿Quién es X? 3. 3. Ahora sí me dice quién es X, vale 3. ¿Quién es Y? No te dice. No sabemos. No sabemos. No se te vaya a ocurrir, profe, pero 2 por 3 más Y es igual a 9, 6 más Y es igual a 9, Y es igual a... No se te vaya a ocurrir hacer eso. ¿Ya? Tienes que conocer los valores para que hagas eso. Tienes que conocer los valores de Y, de X para que hagas eso. Como no sabes quién es Y, no es proposición. Siguiente, ¿quién es X? No lo sé. No se ¿Verdad? sabe. No lo sabe. Entonces no es proposición. Así de simple. Consiguió una vacante. ¿Quién? Tampoco lo sabe. No sé, muy bien. La lógica es así, muchachos, es exacta. O sea, necesitas decirle de quién estás hablando. Si tú no le dices de quién estás hablando, no es proposición. La lógica lo asume como que no es proposición. Como que a veces nosotros estamos programando, porque la lógica se utiliza bastante para los lenguajes de programación, C++, o quizás alguno de ustedes ha escuchado el Visual Basic, nada más un lenguaje simple de programación, hasta que ya llegas pues a los lenguajes superiores, ¿no? Lenguaje Fortran y todo lo demás. Tiene que tener coherencia, o sea, tienes que decir quién es X, quién es Y, si no, no corre el programa. Igual pasa en la lógica. Tienes que decir quién es el que consiguió la vacante. Si no lo dices, no es proposición.
no es proposición. Fue un gran presidente. ¿Quién? ¿Quién? No, No se no sabe. dice, no es proposición. Muy bien. Entonces, los enunciados abiertos son aquellos que tú le preguntas quién es y no sabe quién es. Ahora, los que están en primera persona son proposiciones, ¿ah? Pero los que están en segunda y tercera persona no. Por ejemplo, yo te digo, le compró un auto a Juan. Pregunta, ¿quién? ¿Quién le compró un auto a Juan? ¿Quién? No se Él. sabe. No ¿Y sabemos. quién es él? No se sabe, ¿no? No sabemos. No se sabe. Entonces, la segunda y tercera persona son enunciados abiertos, porque no sé quién es. Tú, ¿quién es tú? No lo sé. ¿Quién es él? Tampoco lo sé. Pero si digo, le compré un auto a Juan. Pregunta, ¿quién? Yo. Yo. ¿Sabes de quién te hablan? Sí, me están hablando de mí, profe. Ahora sí es proposición. Entonces, cuando el sujeto es tácito en primera persona, obviamente es proposición, porque sí sabes de quién te están hablando. Sí sabes de quién te están hablando, ¿ok? Entonces, acá, muchachos, no lo resuelvan, ¿ya? No resuelvan la ecuación para encontrar el valor de X. No, te tiene que dar el valor de X, el valor de Y, el valor de A. Si no les dan los valores, no son proposiciones. ¿Bien? Listo. Hasta ahí no son proposiciones. Y luego nos toca hablar de las que sí son proposiciones. Hasta ahí, muchachos, ¿alguien tiene alguna duda o ya con la práctica lo vamos a disipar quizás? ¿Todo ok? Si está todo ok, me confirmas y continuamos, ¿ah? Sí. Yo sí la entendí. Todo bien. Sí, profesor, Listo. todo bien. Bacán, bacán. Ahora sí, muchachos, ¿cuáles son los pasos para... Oye, tú vas a la práctica y comienzas a leer. Esta no es proposición, te va. Esta tampoco es proposición. Esta tampoco es proposición. Muchas veces los alumnos me dicen, profe, ¿por qué no mejor nos enseña cuáles son proposiciones y ya lo otro ya no? Es que en realidad son proposiciones poquísimas. En realidad, una sola diapositiva te voy a enseñar las que son proposiciones. Más existen las que no son proposiciones. Por eso les enseñamos eso principalmente para que lo descarten. No son proposiciones, miren. Todas las fórmulas de las ciencias que están consideradas leyes y principios, o sea, toda la fórmula de la lógica, la matemática, las leyes de la física que están universalmente demostradas también son proposiciones. Una vez un chico, un alumno me dijo, profe, pero acá yo no sé quién es Y. Y usted dijo que cuando no sabes quién es Y, quién es X, quién es A, quién es B, no es proposición, es cierto, pero esto es la ley conmutativa. Es como si tú tuvieses A más B es igual a B más A. Esto sí es proposición, porque es la ley conmutativa de la matemática. Si tú, por ejemplo, tienes A menos B elevado al cuadrado y tienes A cuadrado menos 2AB más B cuadrado, también es proposición. Pero yo no sé quién es A, quién es B, pero tienes acá una identidad de la matemática. Incluso tú puedes tener A cuadrado menos B cuadrado es igual a más B por A menos B. Y también está formando parte de la matemática como una ley. Son proposiciones. Todas las fórmulas de las ciencias, ya sea lógica, matemática, leyes, ya sea física, consideradas leyes o principios que están universalmente demostradas y aceptadas, son proposiciones. Espacio igual velocidad por tiempo. Energía igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado. Voltaje igual intensidad por resistencia. Son proposiciones. ¿Ah? Sí, son proposiciones. ¿Qué más? Los enunciados cerrados. Los enunciados cerrados. Si los enunciados abiertos eran aquellos en los cuales yo no sé de quién me están hablando, no conozco el valor de X, no conozco el valor de Y, ni de A, ni de B, ni de C, los enunciados cerrados sí conoces. Mira, ve. ¿Quién es el valor de X? 3. Y ahora que ya conozco el valor de X, ahora sí puedo hacer esto. 3 más 2 mayor que 0. Díganme, ¿es verdadero o falso?
Sí, profesor. Verdadero. Verdadero, muy bien. ¿Lo ven? Ahora ya conoces el valor, pues puedes hacer eso. ¿Quién es el valor de X? 4. 4. Colocas 4 más 3 es igual a 8. Ahora sí, ¿verdadero o falso? Verdadero. Falso. Falso, Falso. falso, ¿no? Es una proposición falsa. Proposición, pero falsa. Siguiente, a ver. Dice que X toma valores, ojo, toma valores mayores que el 8. Valores mayores que el 8. ¿Cuáles son? El 9, el 10, el 11, el 12, 13, 14, 15, 1100, 200, 200, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, un montón de valores mayores que 8. ¿Qué pasa cuando toma esos valores? Será falso. Una proposición. Proposición. No, no es una proposición. En el primero, ¿qué nos quedaría? Cuando toma 9. 13 igual 2. Falso. Falso. La segunda, Falso. 14, falso. la tercera. Falso. Y si continúas con los demás valores, Sí, es Falso. Falso. sigue siendo falso. Entonces, es proposición, porque siempre va a ser falsa. Es proposición. Si es proposición, siempre va a ser falsa. ¿Ok? Si es proposición, miren, todos los valores que toma con X mayor a 8, la proposición es falsa. Siempre va a ser falsa. Entonces, profe, basta que me digan cuánto vale X, cuánto vale Y, cuánto vale A, cuánto vale B para que sea una proposición. No. Tú tienes que verificar que siempre sea verdadero, que siempre sea falso, como en estos casos, y que no tome dos valores al mismo tiempo. Ejemplo, miren lo que dice acá. X más 4 igual a 12 para valores de X mayores que 5. ¿Qué pasa cuando X vale 6? ¿Verdadera o falsa? A ver. Falso. Falsa. Falso. Falsa. ¿Qué pasa cuando X vale 7? Falso. Falsa. Falsa. Entonces, ¿podemos decir que siempre va a ser falsa? No, No, porque no. es que X vale 8. Si X vale 8, ahí resulta ser verdadera. Y al mismo tiempo, ¿recuerdas la diapositiva de acá? Mira lo que decía la diapositiva de acá, acá abajo, mira, ve. ¿Qué dice acá abajo? Mira, ve. No, acá, perdón. Acá, no ambos a la vez. O sea, una proposición no puede ser verdadera y falsa al mismo tiempo. ¿No? Entonces, aquí, me dice que es verdadera y falsa al mismo tiempo. Entonces, no es proposición. Hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Hay que tener bastante cuidado con eso. O sea, si bien es cierto, si te dan el valor de X puede ser proposición, hay que identificar si siempre va a ser verdadera o si siempre va a ser falsa. Y por último, las proposiciones elípticas o abreviadas son proposiciones, ¿ah? Las que tienen sujetos tácitos, las que te hablan de algo, te tienen sentido completo. Por ejemplo, amanece es una oración abreviada que me dice en este momento está amaneciendo. Por ejemplo, estudio, yo estoy estudiando. Por ejemplo, llueve, en este momento está lloviendo. Juego, yo estoy jugando. ¿Se dan cuenta? O sea, todo eso lleva dentro del enunciador elíptico o abreviado. Hay que tener bastante cuidado, hay que darle un sentido completo, sujetos tácitos mayormente y acciones. Y esas son las proposiciones lógicas. Entonces, muchachos, ya conociendo más o menos cuál es la iniciativa de una proposición, cómo es que se puede reconocer una proposición, una vez que ustedes reconocen una proposición, es necesario hablar de las propiedades intrínsecas de la proposición. O sea, ya puedes clasificar una proposición. ¿Cómo se clasifican las proposiciones? Por la cantidad, o sea, ¿por cuántos elementos estás hablando? ¿Estás hablando de todos los elementos? ¿Estás hablando de algunos elementos? ¿Estás hablando de un solo elemento? Esa es la cantidad. ¿De cuántos elementos estás hablando? Por ejemplo, si yo te digo, todos los médicos son profesionales, estoy hablando en la cantidad universal. Me estoy refiriendo a todos, absolutamente a todos. Pero si yo digo algunos médicos, ya sería algo particular, ¿no? Algunos, pocos médicos son profesionales. Y si yo digo el doctor Carlos Segura es médico y es profesional, estoy hablando de un solo elemento.
Una proposición se puede clasificar en primer lugar por su cantidad, la cantidad de elementos de los cuales me habla. Segundo, por su calidad. La calidad está ligada directamente al verbo. Si el verbo está afirmado, es afirmativa. Si el verbo está negado, es negativa, nada más. La modalidad está relacionada al tema, al contexto, a lo que te dice la proposición. Por ejemplo, si te dice Cristóbal Colón descubrió América, me está hablando de historia. Entonces, la modalidad se refiere a eso. ¿A qué tipo de ciencia? Historia, geografía, literatura, economía, lógica, matemática, botánica, anatomía. ¿De qué me estás hablando? La modalidad se refiere al tipo de ciencia. Asertórica, apodíctica, problemática. Tipo de ciencia del cual se refiere la proposición. Por su complejidad, por último, nos habla del tipo de conectores. Ya vamos a hablar acá de conector. ¿Tiene conector? ¿No tiene conector? ¿Qué cosa es un conector lógico? Que muchos quizás no lo saben, pero aquí te voy a decir qué cosa es un conector. Entonces, palabras clave para relacionar, muchachos. Cantidad, quiero que lo relacionen con elementos. Calidad, quiero que lo relacionen con el verbo. Modalidad, con el tipo de ciencia. Y complejidad, con la presencia del conector. ¿Ok? Relaciónenlo con eso. Son términos que me van a servir bastante para que yo pueda entender cada uno de estos temas. Vamos a hablar entonces el primero, que es la cantidad. A ver, cantidad. Dice que una proposición por su cantidad puede ser universal, particular e individual. Te voy a dar un secreto directo, ya te voy a dar un secreto para que tú puedas reconocerlo y sea más fácil todo. Cuando una proposición es universal, vas a tener estas palabritas al inicio de la proposición. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Aprenderte estas palabritas. Apréndete eso. Apréndete esas palabritas y si las encuentras al inicio de la oración, al inicio de la proposición, ya es universal. Mira, acá dice todos y cada uno. ¿Dónde está? Aquí ve. Todos y cada uno. Universal. Acá dice cualquiera. ¿Dónde está? Acá, mira. Universal. Acá dice ninguno. ¿Dónde está? Aquí, mira. Acá dice ni siquiera uno. ¿Dónde estás? Acá, mira. Acá dice es falso que alguno. Ya de eso te voy a hablar después. De eso te hablo después. ¿Cómo es que es universal esto? Pero cualquiera de estas palabritas que encuentres al inicio de una proposición, al toque hace que sea universal. A ver, si yo te digo, nada que sea verídico es demostrable. Pregunta, ¿será universal o no? Nada que sea verídico es demostrable. Sí, profesor. Sí, ¿verdad? Ahí está la palabrita nada. Si yo te digo, por ejemplo, los humanos son seres mortales. Sí, Los humanos son seres mortales. sí, profesor. Sí es, ¿verdad? Sí es, claro, sí es, muy bien. Si yo, por ejemplo, te digo el 100% de la especie humana es racional. También. El Es universal. Es universal. También es universal. Claro. Si yo, por ejemplo, te digo, las hadas recogen polen para ayudar a las abejas. Sí, es universal. Sí, es universal. No es preposición. No es una proposición. No es preposición. Ya, ahora por ahí ya lo van captando. Si bien es cierto, estoy utilizando las, que es universal, eso es cierto, sí lo estoy utilizando, pero te hablé de las hadas. Y las hadas son personajes ficticios. Entonces, no es proposición ya. Es cierto, sí era universal, pero no era proposición. ¿Ok? Entonces, no se olviden, primero tiene que ser proposición, pues. Primero tiene que ser proposición y luego ya lo clasificamos. ¿Ok? Porque vino una vez una pregunta de examen de admisión así. Decía, si no me equivoco, decía, los minotauros ayudaron a la extinción de la especie. Los minotauros ayudaron. Proposición universal, todavía decía, no es proposición universal, porque los minotauros son personajes ficticios, ¿no? Igual que los gnomos.
al igual que las hadas, al igual que los duendes. Entonces, no se olviden, proposición que sea primero. Y ya después, aquí están las palabritas que ustedes necesitan reconocer para que sea universal. ¿Ya? Universales. Igual que como para los universales, también para los particulares hay palabritas que nos ayudan a determinar si son particulares. Por ejemplo, algunos, al menos uno, hay, existen, muchos, pocos, bastantes, la mayoría, la minoría, son proposiciones particulares. Aquí está, mira, algunos. Casi todos también está dentro de los particulares, casi todos, pues. Varios y hay. ¿No? Si yo te digo, por ejemplo, existen médicos sin título universitario. Existen médicos sin título universitario. ¿Será particular o no? Sí, sí. Sí, profe. Particular. Si yo te digo, por ejemplo, hay estudiantes universitarios que aún postulan a la universidad. Hay estudiantes universitarios que aún postulan. Sí, ¿verdad? Ahí está el AIBE. Ahí está el AI. Pero no tiene sentido. No, sí, sí tiene sentido. Hay estudiantes universitarios que aún postulan a la universidad. ¿Cómo así, profe? No entiendo. Supongamos, tú tienes la meta. Tú tienes la meta, supongamos, de estudiar, no sé, ¿qué se me ocurre? De estudiar contabilidad, ¿ya? La meta de estudiar, no son ciencias, ya. La meta de estudiar medicina, ¿ya? Medicina, esa es tu meta, estudiar medicina. O estudiar ingeniería civil, ¿no? Esa es tu meta. Pero no te alcanzó el puntaje, pues, no ingresaste, no ingresaste. Entonces te dicen, bueno, segunda opción, pues, ¿no? Ya, segunda opción, ciencias biológicas. O no sé, segunda opción, ingeniería informática, pues ya, segunda opción. Pero tú quieres seguir siendo médico, quieres ser civil. Entonces sigues preparándote. Claro, sigues preparándote, puedes seguir preparándote. O quizás estás en la particular y quieres seguir preparándote para entrar a la nacional. O sea, sí se puede. Sí tienen sentido eso, sí tienen sentido. Sentido, cuando dice no tiene sentido es cuando no hay coherencia lógica entre dos conceptos. Otro, individual, por último. Las proposiciones individuales son aquellas que hablan de un nombre propio para un solo elemento. Ahí no creo que haya dudas. Un solo elemento, un nombre propio. Por ejemplo, Trujillo, un elemento, nombre propio. Miguel, un elemento, nombre propio. El Perú, nombre propio también, un elemento. La Tierra, un solo elemento, un nombre propio. Los nombres propios son individuales, singulares, en cambio los particulares te hablan de algunos elementos y los universales de todos o ninguno de los elementos. En los universales y en los particulares, muchachos, ustedes tienen que tener bastante cuidado porque hay que aprendernos esos cuantores. ¿Ok? Hay que aprendernos esos cuantores. Ahora, voy a mencionarles algo adicional acá. Cuando ustedes tienen la negación, ¿qué cosa es una negación? Una negación es un conector lógico que cambia el sentido de algo. Por ejemplo, es falso, es mentira, es falaz, es objetable, es incierto. Son negaciones. Si tú tienes la negación de una proposición universal, escúchame, ¿ah? Si tú niegas una proposición universal, el resultado será una proposición particular. Por ejemplo, si tú dices, no todos los humanos son racionales, no todos, estás negando un universal. Y cuando niegas un universal te sale un particular. Igual sucede para los otros, miren acá. Igual sucede acá. Cuando tú niegas la negación de un universal, o perdón, de un particular en este caso, cuando tú tienes la negación de un particular, el resultado es una proposición universal. Acá miren, es falso que algunos, estoy negando un particular, por ese motivo es universal. Entonces, niegas un universal, te sale un particular. Niegas un particular, te sale un universal. ¿Ya? Hay que tener en cuenta eso, hay que tener en cuenta eso, muy importante. Sigamos. Ya terminamos la cantidad. Ahora vamos con la calidad. La calidad es fácil, muchachos. La calidad es al toque, lo vamos a hacer. La calidad está relacionada con el verbo. La calidad está relacionada con el verbo. Si el verbo está afirmado, es una proposición afirmativa. Nada más. Miren.
Listo. Si el verbo está negado, es una proposición negativa. No es, no estudian, no trabajan. Y ojo con el último. El verbo profe en el último está afirmado. ¿Por qué está en negativo? Por este señor. Mucho cuidado con este señor. El ninguno, ¿en dónde estaba? ¿Lo viste al ninguno antes o no? Aquí, mira, ve. Aquí está, ve. ¿Lo ves que el ninguno está en este grupo? Acá, ve. Porque estos son proposiciones universales, pero son universales negativas. ¿Ok? Miren, estos son proposiciones universales, pero son universales negativas. O sea, por su cantidad son universales, que es lo que me interesa. Pero por su calidad es negativa. Por ese motivo es que está acá, ¿ve? El ninguno es un universal de característica negativa. Bastante cuidado, ¿ya? Ojo con el ninguno. Ojo con el ninguno. Nada más la calidad relacionada con el verbo. Directo, relacionada con el verbo. Sigamos, sigamos. Por su modalidad. Por su modalidad, las proposiciones pueden ser asertóricas, apodícticas o problemáticas. Asertóricas, cada vez que la proposición te hable de las ciencias sociales o de las ciencias naturales, es asertórica. ¿Cuáles son las ciencias sociales? A ver, la geografía, la historia. ¿Ya? Las ciencias sociales, ¿cuáles son? La geografía, la historia, la literatura, la economía, la sociología, están dentro de las ciencias sociales. O sea, si tú ves que la proposición te habla de la historia, es asertórica. Si tú ves que la proposición te habla de geografía, es asertórica. Si tú ves que te habla la proposición de economía, es asertórica. Si tú ves que la proposición te habla de literatura, también es asertórica. Literatura como, por ejemplo, Mario Vargas Llosa es un premio Nobel de literatura. También, eso es asertórico, ¿ok? Todas las ciencias sociales y las ciencias naturales, como la física, la química, la biología, la anatomía, son asertóricas también. Cajamarca es una provincia del Perú, geografía, asertórica. El protón es una partícula subatómica de carga positiva, química o física, asertórica. Una mezcla de ácidos, química, asertórica. En estática, la sumatoria de las fuerzas, física, asertórico. La física, la química, la biología, la anatomía, la botánica nos hablan de ciencias naturales. Mientras que la historia, la geografía, la literatura, la economía, la sociología nos hablan de ciencias sociales, ¿ok? Y ahí está, ¿ven? Entonces hay que darse cuenta de qué nos está hablando la proposición, ¿ok? Esas son las asertóricas o también conocidas como sintéticas. Y las otras son las apodícticas. Las apodícticas solamente se refieren a la lógica y a la matemática, solamente a los dos, lógica y matemática. Mira, esto es matemática, por eso es apodíctico. Si yo te digo 7 es un número primo, matemática, por eso es apodíctico. La tautología es un esquema molecular cuyos valores son todos verdaderos, lógica, por eso es apodíctico. Toda la lógica, toda la matemática está dentro de nuestra apodíctica. Todo lo que te hable de lógica y matemática. Muy bien. Puede decirte, por ejemplo, un triángulo isósceles es aquel que dos de sus lados son iguales. Matemática, apodíctico. Puede decirte, por ejemplo, 2 más 4 es igual a 7. Apodíctico también. ¿Ok? ¿Dónde está la física? ¿La física es matemática? ¿Dónde está la física? ¿La física está acá? La física es una ciencia. ¿Qué ciencia es la física? Naturales. Natural. La física es una ciencia natural. ¿En dónde está la física? En lo asertórico. Ahí está la física. La física no es matemática. Que la física utilice la matemática es otra cosa muy diferente. Pero la física no utiliza matemática. Perdón, no es matemática. No es apodíctico, ¿ah? La física es netamente asertórico. Ojo con eso, mucho cuidado con eso. La física es netamente asertórico. ¿Ya? Tengan bastante cuidado, ¿ya? ¿Qué más? Preguntas de examen. Recientemente, 3 últimos exámenes de admisión que nos han fregado con esto. Muchas veces el profe te va a decir que lo apodíctico es solo la lógica y la matemática, pero
Dado los últimos exámenes de admisión de los últimos 3 años, exámenes de admisión, nos han venido ciertos enunciados que también eran apodícticos, pero no hablaban de lógica ni de matemática. ¿Pero de qué hablaban? De cualidades necesarias y forzosas, de algo que es necesariamente evidente, que expresan verdades u hechos que son necesarios y que tienen que darse de esa manera y no de otro. ¿Cómo así, profe? Porque no le entiendo. Mira, si tú dices un adulto tuvo que ser niño, eso es necesario. ¿O no? ¿O no es necesario que un adulto tuvo que ser niño antes? Sí. Cuando tú dices una vaca fue ternera, es algo evidente. Para llegar a ser vaca tuvo que pasar por esa etapa, ¿no? Si tú dices una persona alta de 1,90 m tal vez, no es baja. Eso es algo evidente, eso es algo obvio, eso es algo necesario. Si tú dices una gallina fue un huevo, también es necesario, pues. Si tú dices una serpiente fue un huevo, también es necesario, forzoso, tuvo que darse de esa manera. Si tú, por ejemplo, mencionas el color amarillo es más brillante que el color plomo, también es necesario, ¿sí o no? También es necesario. Muy bien, también es necesario, ¿se dan cuenta? Entonces, no solo la lógica y la matemática pertenece a las apodícticas, sino también todas aquellas cualidades o hechos que son evidentes, que necesariamente se tienen que dar de esa manera, ¿ya? Y finalmente tenemos lo problemático o plausible. Lo problemático o plausible son aquellos tipos de proposiciones que se dan en el futuro, que están en el futuro. La señorita hace rato me preguntó, profe, ¿el pasado también podría ser proposición? Así como el pasado, también el futuro. Proposiciones que hablan de varios años, proposiciones que me hablan de cierta época, proposiciones que se van a dar en un lapso de tiempo, que son problemáticas. ¿Por qué? Porque no podemos saber el valor de verdad. El valor de verdad será determinado en el futuro todavía. Probablemente Carlos sea un estudiante de ingeniería industrial, probablemente, quizás ingrese, quizás no ingrese, no lo sé, todavía hay que esperar un tiempo. Posiblemente el COVID desaparezca en el 2022, posiblemente, tal vez, no, quizás no, no sabemos el valor de verdad. Mañana comeré arroz con pato, también va a suceder dentro de un futuro. Siempre que el valor de verdad sea determinado en un futuro, es problemática o plausible, siempre, 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 ¿ya? Y por ejemplo, profesor, si nos piden señalar todas las proposiciones verdaderas y hay una que tiene que ser determinada por el futuro, ¿podríamos señalarla esa o la descartamos? Ya. Cuando nosotros hablamos de proposiciones problemáticas, no tienen valor de verdad. O sea, no podemos saber si son verdaderas o falsas. Yo, por ejemplo, puedo decir, Perú clasificará al Mundial Qatar 2022. No puedo decir que sea verdadero. Tampoco puedo decir que sea falso, porque no ha sucedido aún. Entonces, no pueden clasificarse dentro de las verdaderas y tampoco dentro de las falsas. Simplemente se colocan como problemáticas, ¿ya? A diferencia, por ejemplo, una gran diferencia. Yo puedo decir, el PBI del Perú del año 2021 fue de 4%. ¿Puedes saber eso? Eso ya pasó. Eso ya, el 2021 ya pasó, ya terminó. Ya hicieron un balance y el PBI pues salió del 4%, verdadero. O puede ser que el PBI salió del 5%, falso, pero ya pasó, ya sucedió, ya tiene un valor de verdad. En cambio, si yo digo, el PBI del Perú del 2022 será del 4%, todavía no lo sé, porque todavía no termina el año, porque todavía no sucede, es problemático. Por eso llevan ese nombre. ¿Ya? No se clasifican ni dentro de las verdaderas ni dentro de las falsas, sino problemáticas, o así se clasifican. Sigamos. Y por último, para terminar, la complejidad. Muchachos, ¿qué cosa es un conector lógico? Un conector lógico es aquella traducción verbal que sirve de enlace entre dos o más proposiciones.
y me permite separar esas proposiciones. Por ejemplo, esta I que ustedes ven acá es un conector lógico que permite separar y decir, Perú exporta metales preciosos y Chile exporta También. metales preciosos, ¿no? O sea, puedo separarlos. Ese es un conector lógico, el que me permite separar las proposiciones. El no que ustedes ven acá también es un conector lógico, porque me permite sacarlo de ahí y cambiar todo el esquema. Un cuerpo se calienta con el frío y cuando tú le agregas el no, cambias la proposición. Ese es un conector lógico. El primero es un conector porque permite separar las proposiciones. El segundo también es un conector porque me permite separarlo de la proposición. Pero el tercero, a pesar de que es igual que él, miren, ven, no es un conector lógico. ¿Por qué? Porque no puedo separar las proposiciones. Porque si tú intentas separarlo, no tendría sentido. Mira, Rodrigo es primo. ¿De quién? Josué es primo. ¿De quién? No tiene sentido. Arriba sí tenía sentido. Perú exporta metales preciosos. Chile exporta metales preciosos. Sí tiene sentido. Pero aquí abajo Rodrigo es primo. Josué es primo. ¿De quién? No tiene sentido. Entonces, no puedo separarlos. Y como no puedo separarlos, no es conector. ¿Lo ven? Es un conector lógico, es una traducción verbal que permite separar las proposiciones. Acá sí puedo separarlo. Mira, dice sí, entonces. ¿Cuál es la primera proposición? El cobre es un metal, tiene sentido. ¿Cuál es la siguiente proposición? El cobre conduce la electricidad, tiene sentido también. Conector lógico. Aquí abajo, equivale, profe. A ver, sepáralo. Calor, les pregunto, ¿calor tiene sentido? ¿Calor? 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 ¿Qué cosa con el calor? ¿Tiene sentido? No. ¿Tiene sentido calor? No. ¿Calor qué? No, Dime algo, profe, ¿no? no. No tiene sentido, ¿no? Entonces, si no tienen sentido, si no puedo separarlos, ¿qué pasa cuando no puedo separarlos? No es conector. No es un Entonces hay que conector. tener bastante cuidado. Hay que tener bastante cuidado con los conectores lógicos. Los conectores lógicos, vuelvo a repetir, son traducciones verbales que me permiten separar en dos o más proposiciones. Conectores. Entonces, si una proposición no tiene conectores, se llama proposición simple. Ahí está. Una proposición simple es aquella que no tiene conectores. No se olviden. O sea, no puedo separarlos. Es una proposición simple. Que puede ser proposición simple predicativa cuando se habla de un sujeto. Por ejemplo, acá hablamos de César Vallejo. Por ejemplo, acá hablamos de Piura y no tiene conectores. Acá hablamos de Miguel Grau y no tiene conectores tampoco. Las proposiciones simples no tienen conectores. ¿Ya? No tienen conectores. Y se dividen en simples predicativas y se dividen en simples relacionales también. Mucho cuidado con las proposiciones simples relacionales. Estas proposiciones simples relacionales, mucho cuidado con estos, aparentan tener conector. Acá está, ¿ven? Aparentan tener conector. Aparentan, por ejemplo, una I, por ejemplo, una I, por ejemplo, una I, mira. Aparentan tener conector, pero no se pueden separar. Si tú intentas separarlo, no tiene sentido. ¿Ya? Las proposiciones relacionales se conocen porque aparentan tener conector, pero cuando tú los intentas separar, no tienen sentido. Por ejemplo, decir, José Carlos Mariátegui es contemporáneo. ¿Contemporáneo con quién? César Vallejo es contemporáneo. ¿Contemporáneo con quién? No tiene sentido. ¿No ven? Estas son las proposiciones simples, las que no tienen conector y hablan de alguien o no se pueden separar. En cambio, las proposiciones que sí tienen conectores son llamadas proposiciones compuestas. Las proposiciones compuestas o moleculares o coligativas sí tienen conectores lógicos. ¿Cuáles son estos conectores? La negación, la conjunción, la disyunción, la condicional, la bicondicional. Estos conectores nos van a servir a nosotros, muchachos, para poder formalizar. ¿Y cuáles son los conectores? Estas palabritas. ¿Ven? Estas palabritas que tú ves acá, esos son los conectores.
Acá más, mírenme. Estas palabritas que tú ves acá son los conectores, mírame. Que nosotros los vamos a estudiar detenidamente, pausadamente, rápidamente, cuando lleguemos a formalización. ¿Qué es la siguiente clase? ¿Qué es la siguiente clase? ¿Lo ven? Entonces, muchachos, haciendo un resumen para terminar, las proposiciones, en primer lugar, hay que reconocerlas, ¿ya? Hay que saber que es una proposición. Luego de eso, nos van a preguntar por su clasificación. Nos van a preguntar, por ejemplo, ¿son proposiciones universales? Nos van a preguntar, por ejemplo, ¿son proposiciones particulares o individuales? ¿Son proposiciones apodícticas, asertóricas, problemáticas? ¿Son proposiciones simples? ¿Son proposiciones compuestas? Y todo eso, pues, está en nuestra parte teórica que hemos visto hoy. Si bien es cierto, no hemos ahondado mucho en las proposiciones compuestas, es porque lo vamos a estudiar en la siguiente clase, en el tema de formalización. ¿Ok? Ha sido un tema muy extenso, ya que es muy teórico. Nos queda pendiente la práctica, que lo vamos a resolver los primeros minutos de nuestra siguiente clase. ¿Bien? Esto ha sido todo, muchachos. Gracias, me despido. Nos vemos.